Sí, doctora. Ya, bueno, vamos a hablar un poquito sobre el manejo del ojo seco. El ojo seco es una enfermedad que a nivel oftalmológico tiene mucha importancia. De hecho, existen muchos reportes a nivel internacional. Este es un reporte del año 2007, donde diferentes países, diferentes sociedades se reúnen para poder tener algo en concreto entre todos. De hecho, si se ponen a ver la cantidad de artículos que he publicado entre el año 1960 al 2007, se ve cómo está incrementando el tema relacionado al ojo seco. Existen diferentes clasificaciones en cuanto al ojo seco. Esta es la de 1995 y esta es la de 2007 y esta es la más reciente, ¿no? Entonces, en líneas generales, el ojo seco se puede clasificar en dos tipos primordialmente. Como pueden ver debajo de la barra morada, ven que el ojo seco se clasifica en acuoso deficiente o en ojo seco evaporativo o una mezcla de los dos. El ojo seco acuoso deficiente es aquel que está relacionado a que la lágrima se produce en poca cantidad o las componentes de la lágrima pues no son los adecuados. Un ojo seco evaporativo es aquel ojo seco que está más asociado a inflamación, usualmente alteraciones de las glándulas de meibomio, del borde palpebral, que hace que se pierda esa capa lipídica de la superficie lagrimal y se evapore más rápidamente la lágrima, o una mezcla de los dos. Todo esto hace que la fisiopatología del ojo seco tenga como coro, como corazón, la hiperosmolaridad. Es decir, todas estas enfermedades que ustedes ven aquí alrededor van a llevar como consecuencia aumentar la osmolaridad de la lágrima. Esto genera una inestabilidad de la película lagrimal. Esta inestabilidad conlleva a un ciclo inflamatorio en el cual existe un daño de las Goblet cells, que son las encargadas de secretar la mucina a nivel de la película lagrimal y de daño de glicocáliz de estas células. Posteriormente hay un montón de factores inflamatorios, tipos de interferón alfa, interleuquina 1 y 17, y entre otros contribuyen a que se establezca un círculo vicioso que perpetúe este estado de hiperosmolaridad. Existe un esquema de tratamiento para poder diagnosticar el ojo seco, en el cual lo primero que se hace es un triaje de preguntas, es decir, por medio de una serie de preguntas de cuestionario, se evalúa si el paciente tiene o no tiene algún síntoma de ojo seco. Posteriormente se evalúa si el paciente tiene algún factor de riesgo, como fumar, algunas medicaciones, el uso de lentes de contacto. Y si vemos que el paciente es positivo para alguna de estas dos cosas, entonces procedemos a la realización de los test, como son el test de osmolaridad, el test de la superficie ocular y entre otros que vamos a hablar posteriormente. De esta manera clasificamos el ojo seco, un ojo seco evaporativo o acuoso deficiente, y dependiendo de esto es el tratamiento que le vamos a dar. Es importante recordar que por lo menos el 86% de las personas que tienen ojo seco tienen alteraciones de las glándulas de meibomio y que existen diferentes tipos de test que pueden medir las diferentes afecciones de la película lagrimal. Este es el test de OSDI más utilizado para poder saber si el paciente tiene o no tiene ojo seco. Es el test que se llama Ocular Surface Disease Index, en el cual, dependiendo a la puntuación que dé el paciente será clasificado como normal, medio o moderado o severo. Un paciente normal es aquel que tiene una puntuación menor de 13. Posteriormente, el test de Schirmer, que cada vez usamos menos, es un test en el cual se coloca, es un test así como ven ahí, en el cual se coloca un papelito y este papelito lo que busca es, se va a teñir dependiendo de la cantidad de producción de película lagrimal. Entonces, los pacientes que no tienen lágrima, pues el papelito no se tiñe y los pacientes que sí tienen lágrima, pues el papelito va aumentando y dependiendo de la cantidad de milímetros que moje el papelito, pues entonces uno lo clasifica en ojo seco o no. Los pacientes con síndrome de Sjögren, por ejemplo, que son pacientes que no tienen lágrimas prácticamente, tienen a veces un Schirmer de cero. El breakup time es un test en el cual se utiliza hay- no, entonces en el test de fluoresceína que se llama breakup time, lo que se hace es, se tiñe, déjame parar eso. Se tiñe con una solución que es la fluoresceína, que es un colorante, se tiñe la superficie ocular. Y uno lo que hace es medir
por eso es que está el cronómetro, en cuánto tiempo es que la película lagrimal se rompe. Un paciente normal, la película lagrimal se rompe por encima de los 10 segundos, mientras que un paciente con ojo seco por debajo de los 10 segundos. Esto también sirve para otras clasificaciones en la cual podemos ver si hay daño o no de la superficie por medio de las células que se tiñen. Actualmente existen muchos equipos que nos permiten hacer todas estas mediciones de manera automatizada, como por ejemplo el Keratograph 5M, que nos permite medir la película lagrimal. Aquí, como podemos ver, sobre el borde del párpado, podemos ver la cantidad de lágrimas que reposa sobre este borde, que debería ser por lo menos de 0,5 milímetros. O es un equipo que también nos permite medir el breakup time, que es el tiempo de ruptura lagrimal, de una manera automatizada. Como les dije anteriormente, la fluoresceína no solamente sirve para medir el breakup time, que es el tiempo de ruptura lagrimal, sino también para medir la superficie dañada sobre la córnea o sobre la conjuntiva, y con esto podemos clasificar al paciente dependiendo de la cantidad de daño que tiene en la superficie. La rosa de Bengala también es otro colorante que permite resaltar las células muertas, o la citología de impresión, que es una pequeña biopsia en la cual se toma las células por medio de un filtro de nitrocelulosa y se ve la cantidad de células que hay y la morfología y relación núcleo-citoplasma de estas células. En estas células, en esta citología impresión, se puede ver también la presencia de polimorfos nucleares o de células inflamatorias, o la ausencia de células caliciformes. Y dependiendo del tipo de la citología de impresión, pues vamos a obtener un grado de severidad de superficie ocular. Con respecto a la osmolaridad, como les dije anteriormente, el ojo seco es una enfermedad en la cual está aumentada la osmolaridad y se considera anormal a una osmolaridad de mayor de 308 miliosmoles por litro. ¿Cómo medirla? A través de este aparatito, que lo que hace es extraer una cantidad de lágrima del borde del párpado para poder analizar su osmolaridad. Esto es otro equipo que permite hacer una meibomiografía, que no es más que un examen que permite analizar la morfología de las glándulas de meibomio. Aquí pueden ver a su izquierda cómo son la morfología normal de una glándula lagrimal, y cómo a la derecha se ve una ausencia o una atrofia de las mismas. Entonces, dependiendo de esto, uno clasifica también la severidad del daño del borde palpebral en diferentes grados. ¿Para qué? Para dar un tratamiento. El tratamiento más frecuente que se da en pacientes con ojo seco son lágrimas artificiales, de preferencia aquellas que no tienen conservantes, ya que existen algunos conservantes, como por ejemplo el cloruro de benzalconio, que tienen que evitar porque tiene efectos nocivos sobre la superficie ocular. Hay algunas lágrimas que tienen preservantes y que son un poco mejores, como por ejemplo el complejo oxicloro estabilizado o el perborato de sodio. Estas son las otras lágrimas que están en el mercado, que son buenas también, que tienen preservantes, pero que no son tan tóxicos. Y estas son las que tienen de preservantes perborato de sodio. Existen algunas lágrimas también que tienen algunos componentes lipídicos para poder simular la lágrima. Aquí en el Perú existen muy pocas, solamente el Systane Balance es el que tiene con lípidos, o spray con liposomos. Otra alternativa también para ojos secos severos, el uso del suero autólogo, que consiste en extraerle sangre al paciente, luego mediante una cámara de flujo laminar se hace como un centrifugado de esta sangre para poder sacar todos los factores de crecimiento, plaquetas y otras células que van a servir como un reconstituyente de la superficie ocular. Entonces se saca la sangre del paciente y se hacen estas gotitas artificiales. El uso de tapones lagrimales, resulta que en el párpado superior e inferior tenemos los puntos lagrimales, que tienen unos pequeños conductos que contactan el ojo con la nariz, y lo que hace el tapón lagrimal es tapar tal cual tina. Imagínense una tita que uno tapara la tina para que no se salga el agua. Bueno, lo mismo hace con el ojo para que la cantidad de lágrima quede más tiempo en la superficie ocular. La limpieza palpebral es muy importante, específicamente en los pacientes que cursan con este parásito, que es el Demodex, ya que sustancias como el tea tree oil o la ivermectina o el metronidazol ayudan en su erradicación. La citromicina en gotas también está indicada al 1% en pacientes que tienen blefaritis,
o lo que les mencioné anteriormente, que es el tea tree oil, que viene en sustancias de limpieza palpebral. Estas son las soluciones que se utilizan para la blefaritis, donde podemos encontrar las soluciones que contienen el tea tree oil o soluciones que contengan ivermectina más metronidazol oftálmica. El LipiFlow es un procedimiento en el cual se coloca un aparato sobre la superficie del párpado que aplica calor y además una ligera presión para de esta manera exprimir y licuefactar el sebum que está obstruido en estas glándulas, como este paciente. O el Intense Pulse Light, que es la luz pulsada intensa, que es una luz que se utiliza para poder aumentar la irrigación y destapar estas glándulas de mebomio obstruidas. Los corticoides tópicos se pueden utilizar, pero por cortos periodos de tiempo, ya que tiene efectos colaterales como glaucoma o aumento de la presión intraocular, por lo cual se prefieren normalmente aquellas medicinas que son inmunomoduladores, como el caso de la ciclosporina o el caso del tacrolimus, el cual se puede utilizar por largos periodos de tiempo sin tener efectos colaterales. Con respecto a los suplementos de ácidos grasos, están indicados los omega 3 para el tipo de ojo seco por sus efectos antiinflamatorios. En casos muy extremos donde el ojo seco no se solucione, se puede utilizar un lente de contacto escleral, que es un lente de contacto bastante amplio que recubre toda la superficie ocular para que el paciente se sienta mejor, o el recubrimiento con membrana amniótica. Esto es el laboratorio de nuestra institución, en donde sacamos el amnio de la placenta, separamos el amnion del corium y entonces implantamos este amnio sobre la superficie ocular para restituirla. Casos extremos donde ya no hay lágrimas que produzcan, podemos hacer trasplantes de glándula salivar. Aquí tenemos un casito, por ejemplo. Este es un paciente con una quemadura severa que no tenía buena lubricación, entonces lo que se hace una pequeña incisión en el borde inferior, aquí se ve, ¿no? Aquí se está haciendo una pequeña incisión en la conjuntiva tarsal, eso quiere decir en la parte de adentro del párpado, donde se hace una pequeña incisión y posteriormente de la mucosa labial se saca una glándula salival, ¿no? Entonces aquí se está viendo cómo se hace la inyección y posteriormente, después de disecar, lo que se hace, estas burbujitas o estos racimos de uva que ustedes ven aquí, no es más que la glándula salival del paciente que se está trasplantando para luego ser colocada en el párpado inferior y que cumpla su función de lubricación ahí. Ahí se está implantando la glándula y posteriormente se sutura para que el paciente logre una mejor lubricación. Entonces, en conclusión, el ojo seco es una enfermedad muy frecuente, actualmente se le considera la pandemia del ojo seco, que tiene múltiples tratamientos, como se han podido dar cuenta, no solamente son lágrimas artificiales, y que requiere de una evaluación por parte del oftalmólogo para poder saber cuál es el mejor tipo de tratamiento que este paciente pueda necesitar. Gracias. Ay, listo, chicos, pues. Gracias, doctora. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? Creo que no, doctora. Ya, entonces me despido. ¿Listo? Chao.